Cuando se nombra el Antiguo Egipto, la gran mayoría de las veces, uno de los sucesos y uno de los personajes que aparecen en el imaginario colectivo es sin lugar a dudas Tutankamón, ya que este descubrimiento forjó un antes y un después en el mundo de la egiptología e incluso de la arqueología. En él aparecieron objetos nunca antes vistos y de los que solo se tenía constancia de ellos en representaciones y pinturas de tumbas. De hecho, se habla que es el descubrimiento más importante del siglo XX. Y este se llevó a cabo en el Valle de los Reyes, la necrópolis real del Reino Nuevo, en el año 1922, por el arqueólogo británico Howard Carter. Un suceso que eclipsó todos los medios de comunicación de la época, prácticamente en casi cualquier rincón del planeta, y donde se escribieron miles de artículos sobre él, y hasta incluso se cubrieron día a día los trabajos de excavación y de retirada de los objetos del equipo inglés. Tras 100 años de este descubrimiento, aún sigue siendo noticia y el mundo sigue fascinado cuando tiene la oportunidad de poder ver el maravilloso ajuar funerario de este joven faraón que vivió hace más de 3.300 años. O cuando mira cara a cara la máscara funeraria y se estremece ante tanta belleza contenida en un solo objeto. La tumba del rey niño cautivó al mundo y desató aún más si cabe la egiptomanía, la locura que desde el siglo XIX atraía al país del Nilo a adinerados y aristócratas de todas partes de Europa. Hoy, la inmensa mayoría del público aún cree que esta tumba fue hallada intacta, pero en realidad esta fue saqueada en la antigüedad, por lo menos en un par de ocasiones, tras ser cerrada. Buenas a todo el mundo y bienvenidos al nuevo episodio de Furgón Polímata. Después de esta interesantísima introducción, creo que no hace falta deciros de qué hablaremos hoy. Más bien hablará porque es un tema que me encanta, pero como tengo un amigo que es un lumbrera en la materia, nunca me he preocupado demasiado de estudiarlo. Lo sé, es un error, pero es como una especie de efecto teléfono móvil, que como lo sueles tener a mano, ¿para qué te vas a preocupar de repasar cómo se hace una división si lo puedes hacer en cualquier momento con el artilugio? Otro de los grandes errores de estos tiempos que vivimos. En fin, que me voy por las ramas y voy a presentaros a nuestro invitado de hoy. Que más que invitado, si él está de acuerdo, me encantaría que fuese colaborador habitual. Él es José Luis Negro. No sabría cómo presentarlo, aparte de como una de las personas que más aprecio en lo personal y en otros aspectos podría decir que una persona cultivada en diferentes campos. Ya sabéis, de esos que nos gustan por aquí. A pesar de no haber pasado nunca por una instrucción académica, podría decir que tiene grandes conocimientos en historia de Egipto, historia en general, zoología, música, tatuajes y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, vamos a dejarle un poco a él que nos explique. Bueno, Negro, bienvenido a Furgón Polímata y un gran placer tenerte por aquí. Cuéntanos un poco quién eres y de dónde vienes y luego ya entramos en materia. Pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la presentación, Jade, me encanta. Yo opino lo mismo de ti también, lo sabes. Y nada, pues todo empezó, igual si intento recordar cuál es el primer momento en el que me impactó, me llamó el mundo de la historia o sobre todo de la egiptología, pues era bastante joven, con unas revistas que siempre estaban en casa que se llamaban Más Allá, muy interesante, etcétera, finales de los años 80, principios de los 90. Y recuerdo ver una publicación de Tutankamón que me hizo pues centrar mi atención y alucinarme. Tengo que reconocer que en este tipo de revistas y unas pseudo revistas también que compraba mi padre, también se hablaba de la materia ovni y esta unión que lleva o ha llevado siempre Egipto y el mundo paranormal y ovni. Y pues bueno, yo creo, como se dice, un poco me hice la picha un lío. También me parece algo muy, no sé, me parece algo muy místico y me gusta también leerlo, aunque lo que estudio y lo que leo es ciencia, pues también me gusta declinarme un poco y perder un rato de mi tiempo en estas cosas que me gustan también. Pero bueno, todo pues ha sido un poco
trabajo mío, el hacer cursos, iniciarme en la historia. Empecé a estudiar la historia y hace muchos años y me centré en la egiptología hace más o menos unos 10 años o así, porque, no sé, me parece una cultura maravillosa. Y bueno, empezaba, aparte de estudiar lo que es historia de Egipto, pues estudiar también un poco su lengua, que es un poco difícil, pero bueno, ahí estoy batallando con los libros, como siempre. Mola. Pues nada, cuéntanos un poco a ver de qué va el tema, en que la introducción ya has hablado un poco, pero entremos ya en materia. Pues en la introducción he querido hacerla un poco sobre el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero realmente no quiero hacer ninguna comparativa, que lo quiero aclarar desde un principio, porque soy un fan, si se le puede llamar así, absoluto de lo que concierne a Howard Carter y el equipo que trabajó con él en 1922 y del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, porque es uno de los hallazgos, como decía, más importantes del siglo XX y por lo menos Howard Carter merece todos mis respetos para mí. Pero hubo otro suceso en este principio del siglo XX que no tuvo ese poder mediático, que fue el que tuvo el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y creo que merece un podcast en tu casa y merece que el mundo lo conozca, porque todo el mundo pues tiene esa idea, ¿no? Tutankamón, las pirámides, Cleopatra, etcétera, pero hay sucesos de esta índole súper importantes que no los conoce nadie. Y pues lo que decía, que en esta ocasión no quiero hablar de Tutankamón, ni de su tumba, ni del descubrimiento en sí, sino de esta gran proeza que casi 2 décadas después sigue siendo... O sea, 2 décadas después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y hoy en día aún sigue siendo desconocido para todo el público. No solo fue el descubrimiento de una tumba real, intacta, sino de una necrópolis real, con enterramientos de los faraones egipcios de las dinastías 21-22, pues eso, que pasaron prácticamente desapercibidos y no tuvo esa atención mediática que correspondía. Y pues, esto fue más o menos entre 1928 y 1929, con un egiptólogo francés archiconocido como es Pierre Montet, y decidió excavar en el norte de Egipto, que sería la ciudad de Tanis, cerca del delta del río Nilo, interesado por estas conexiones que existían entre los egipcios y el cercano oriente, con una ciudad que hoy en día se le conoce como Samtel el Hagar, que en estas dinastías fue capital del Nomo XIX, en el Bajo Egipto. Aclarar también un momento aquí, haciendo un pequeño inciso, de que el Bajo Egipto es todo lo contrario de lo que nos imaginamos. El Bajo Egipto sería lo que está más cerca del mar Mediterráneo, un poco para poneros en contexto. Y sirvió como capital del país y residencia real para estas 2 dinastías, casi 21-22 y casi la 23. En una época convulsa, que se le llama en la actualidad tercer periodo intermedio. Durante la historia de Egipto, en el reino antiguo, reino nuevo, y etcétera, pues existen 3 periodos intermedios que pues son de una desestabilidad del país por una guerra civil o por alguna intrusión de algún pueblo extranjero, y esto es lo que sucedió en esta época, ¿no? En sí, Egipto se encontraba dividido norte y sur de Egipto, donde incluso casi que había 2 faraones, ¿no? Existía un faraón en el norte y otro en el sur. Y prácticamente todo esto fue por el todopoderoso clero de Amón, como siempre, que pues acabó dividiendo de nuevo el país. El nombre de esta ciudad, que recibió en época faraónica, evidentemente antes de que los griegos le llamaran Tanis, pues se llama Janet Perduajet, y también es interesante decir que esta ciudad sale nombrada en la Biblia con el nombre de Zoán. Me parece que es algo bastante interesante. Y bueno, pues hablando de esto, pues al igual que otros egiptólogos antes, también el archiconocido ilustre Auguste Mariette ya había excavado en esta zona en la década de 1859, muchos años antes, encontrando restos de un templo dedicado a Amón y restos de esculturas, como por ejemplo una esfinge con cabeza de león y unas orejas así un poco raras, muy diferente a la que encontramos, por ejemplo, en la meseta de Giza, la gran esfinge, con la cara de un faraón de la
Amenhotep III, para no entrar más en materia. Y una estela con unos dioses un poco raros, ¿no? Que no eran lo típico de lo que se encuentra en cualquier estela, que se le llama la estela del año 400, y que hicieron pensar a este egiptólogo pues, que se encontraba con la ciudad de los Ixos, este pueblo desconocido que ocupó Egipto y durante un tiempo pues, fueron faraones. Pero realmente este hombre pues, se equivocaba, ¿no? Se equivocaba porque estos dos dioses eran unos dioses de las marismas que se llaman Hapu y Akhet, y no tenía nada que ver ni con los Ixos, ni con la ciudad de Avaris, que era lo que Auguste Mariette pensó que había encontrado. Una pregunta, pero... O sea, es que no sé si he entendido muy bien. Esta tumba que encontraron es coetánea cuando que se dividió el reino de Egipto y habían como... Es lo que estabas queriendo decir. Sí, a ver, lo que quería decir es que en este momento de inestabilidad del país, que como es el tercer periodo intermedio, Egipto no tiene un solo faraón, un solo monarca que ocupa todo el territorio egipcio, sino que se ha dividido. El Clor de Amón tiene un poder casi igual al del faraón, como había ocurrido en otras ocasiones en Egipto, en el país. Entonces, acaban teniendo incluso un ejército privado, tienen acceso al dinero público, están en la élite, ¿no? Entonces, llega un punto que el país se divide y el Clor de Amón se queda en Tebas, en la capital original de Egipto, y el faraón, pues... se queda en el norte de Egipto, en lo que es más cercano, y funda una capital allí como faraón de Egipto. Pero claro, el país es lo que te digo, en este momento de inestabilidad está dividido. Existen pocos recursos, no hay mucho dinero en el país y hay problemas, y entonces el país está dividido, ¿no? Ya. ¿Y es contemporáneo a algún otro faraón más conocido? A ver, en esta época existen faraones de la dinastía 21 y 22 muy importantes, muy importantes, que hicieron grandes cosas. O sea, no es esta pomposidad que tiene el periodo egipcio de la dinastía 18 del Reino Nuevo, con estos ajuares funerarios increíbles, infinitos, con estas tumbas gigantescas de decenas de metros bajo tierra, como las del Valle de los Reyes. Yeah. O como, por ejemplo, en el Reino Antiguo, como las pirámides, las necrópolis reales de la época, pues son más modestas porque el país realmente no tiene dinero. Las arcas públicas, imagínate, con un país dividido, pues no son muy... De esta época, igual las malas lenguas nombran de que fueron los que se encargaron de saquear el Valle de los Reyes para recuperar, pues desde sarcófagos que no podían costearse, los faraones me refiero, incluso el oro, ¿no? El oro se fundió de los grandes faraones como Ramsés II, Seti I, Tutmosis III, etc. Se acabó robando el oro porque enterraron los mismos allegados al rey para saquear y tener... ¿sabes? Tener dinero, ¿no? para el país. Sí. Es una teoría que corre también dentro del mundo de la egiptología. Yo la veo además bastante plausible, ¿no? Bastante... Porque puede ser, o sea, en un momento de inestabilidad puede ser que se llevara a cabo. Ajá. Claro. Bueno, continúa con que te he cortado, creo, en algún momento de... No pasa nada. Lo que estaba diciendo es que pues, Auguste Mariette, al igual que le pasó a Pierre Montet, pues había pensado que había encontrado esa capital Avaris que todo el mundo buscaba y que nunca había aparecido, ¿no? O sea, luego apareció más tarde y, por supuesto, no era este emplazamiento. Pierre Montet lo mismo, o sea, que es nuestro personaje de hoy, nuestro egiptólogo de hoy, encontró muchos otros restos con el nombre de Ramsés II, y lo mismo, equivocado como Auguste Mariette, pensó que había encontrado pues, uno de los santos griales de la arqueología, la mítica ciudad de Pi Ramsés. Pero bueno, o sea, ya te digo que estaba equivocado porque esta ciudad se encontraba a unos 20, si no me falla la memoria, 20-30 kilómetros de este emplazamiento. Este arqueólogo, Pierre Montet, trabajó en Egipto nada más y nada menos que 21 campañas, que son 21 años, ¿no? Es un trabajazo, vamos. Y tras un tiempo excavando en las inmediaciones del templo de Amón, pues aparecieron dentro, que es lo inusual, ¿no? Dentro de un templo, porque nunca se había encontrado nada de esta forma, unos amuletos con el nombre de Osorcón, que era un faraón. Perdona, estuvo 21 años buscando lo que él creía que iba a encontrar.
estuvo trabajando en general 21 campañas en Egipto y alrededor de ello, pues exactamente no te podía llegar a decir en qué momento la encuentra, ¿no? Pero quitando esos 2 años así que estuvo fuera de Egipto, porque bueno, ya lo iré contando un poquito más para adelante por qué fue, se pegó todo este tiempo trabajando, no 21 años in situ en esta zona, sino haciendo varios trabajos y trabajando con otros arqueólogos de ese momento. Pero no buscando esto en concreto. No, él creía que iba a encontrar, que estaba excavando la ciudad de Pi-Ramsés, realmente, que iba a encontrar esta ciudad que funda Ramsés en sus muchísimos años de reinado y que forma su propia ciudad. Pero esta ciudad realmente lo que ocurre es que se queda obsoleta, ¿no? O sea, hay un meandro del río Nilo que se acaba secando con el paso de los años porque existe gran diferencia de tiempo entre Ramsés II y por ejemplo, pues esta dinastía 21 a 22, hay margen de tiempo. Entonces el meandro del río se seca, la ciudad se queda como abandonada y ese templo casi como que se abandona, ¿no? Esa ciudad de Pi-Ramsés se abandona, ese emplazamiento. Y aparecen restos aquí, por eso Pierre Montet piensa que realmente ha encontrado este santo grial de la arqueología que es Pi-Ramsés. Que por eso digo que está equivocado, porque la ciudad, el emplazamiento original está más lejos. Pero bueno, luego os contaré por qué aparecen también estas piedras de Ramsés y todos estos monumentos y estas esculturas de Ramsés ahí, en esta zona, ¿no? Vale. Tras un tiempo excavando, como os decía, encuentra pues, vasos canopos, amuletos con los nombres de Osorcón y de algunos faraones de estas dinastías 21 a 22, y encuentra unas casas, unas edificaciones de época griega, ¿no? en esta zona, y haría pues el gran descubrimiento de su vida, vamos. Debajo de estas estructuras encuentra unas grandes losas de piedra y ahí es ahí donde se encuentra la necrópolis real de estas dinastías, ¿no? Los enterramientos reales de estas dos dinastías. Y nada, bueno, pues es algo excepcional en la historia, ya que nunca antes había aparecido dentro, lo que te decía, dentro de un templo, una necrópolis real. Es algo que nunca había pasado, porque si recordamos, Saqqara se encuentra, ¿sabes? Hay un entorno allí donde están todos los enterramientos de la élite, ¿no? de la gente importante y de los faraones. El Valle de los Reyes lo mismo. El Valle de los Reyes está alejado, ¿no? del centro del núcleo urbano, está en otro sitio, pero aquí precisamente aparecen los enterramientos dentro del templo, que esto nunca había ocurrido en 3000 años de historia, ¿sabes? El 27 de febrero encontraron un agujero en unas losas de piedra que cubría la necrópolis, porque repito que era una necrópolis que es que es un poco raro, o sea, estaba la necrópolis excavada en el suelo, pero estaba recubierta con unos paneles de piedra y por arriba unas losas grandes de granito que tapaban de manera a modo de una caja, ¿no? Los enterramientos de estos reyes. Y encontró pues un agujero que seguramente en la antigüedad había servido pues, de entrada para los ladrones y saqueadores de la época, lo que siempre ha ocurrido, ¿no? En Egipto hasta casi el siglo XX, prácticamente el siglo XIX. Y nos tenemos que imaginar el disgusto, ¿no? La cara de este hombre al ver que había encontrado tumbas reales y que se las había encontrado ya como todo el mundo, ¿no? Saqueadas en la zona. Pero bueno, como buen egiptólogo y como buen arqueólogo, pues el espíritu de trabajar y de encontrar cualquier prueba y que no sea oro y que sea cualquier dato científico que pueda aportar algo a la ciencia, pues le dieron esa fuerza, ¿no? para continuar. Una cosa que siempre me ha llamado la atención cuando siempre he escuchado, ¿no? El tema de los saqueos en las tumbas de Tutankamón o en esta que estamos hablando. Sí. ¿Por qué el saqueo nunca es total? O sea, ¿por qué aún quedan cosas? ¿Porque no tienen medios para sacarlo todo? ¿O no acabo de entender? A ver, en un principio tenemos que imaginarnos que en una necrópolis real está custodiada por militares de la época, por ejemplo, policías. De hecho, había casetas, ¿no? Hablando de la necrópolis real del Valle de los Reyes. Sí, claro, ¿los saqueos son a lo largo de la historia o son recientes después de en aquella época? Pues tengo que decir que por eso explicaba antes un poco lo de los periodos intermedios. En un periodo de inestabilidad del país, como puede pasar, por ejemplo, aquí en España, como ocurrió en la Guerra Civil,
un sitio donde, yo qué sé, por cualquier sitio, un banco, un sitio donde encuentras joyas o cualquier sitio, se queda desprotegido, ¿no? Como por ejemplo un museo. Un museo se queda desprotegido, cualquiera puede entrar, ¿no? Y acabar robando. Que fue en la misma época. En la misma época por ejemplo, que transcurrió aquello. Por ejemplo, se dice que en la tumba de Tutankamón, por ejemplo, estamos hablando de que había 5.300 objetos, de los cuales muchos de estos objetos eran grupos de objetos. Entonces, se sabe que, porque después de Tutankamón estuvo el faraón Hai, después de Hai estuvo Horemheb. Y en un rango de 30 años más o menos después de la muerte de Tutankamón, 20, 25 años ponemos, ¿vale? Porque no sé exactamente tampoco decir la fecha. Pues en esa época se sabe y se cree que la tumba de Tutankamón ya se robó, al menos en 2 o 3 ocasiones. Y fíjate que aparecieron 5.300 objetos. Lo único que en esta tumba, pues ocurrió, en la tumba de Tutankamón ocurrió algo excepcional también, que fue que los pillaron robando. Vale. Y era un momento con un faraón en plena apogeo, en plena dinastía 18, aunque casi a finales ya de la dinastía 18, porque este es el faraón que abre la dinastía 19, y los pillaron. Entonces, hay que pensar que, por ejemplo, ya incluyendo en época antigua, robaban en una tumba y saqueaban todo el oro. De hecho, se buscaba pues, piedras preciosas y oro, y se buscaban ungüentos, por ejemplo, que eran muy caros, aceites, perfumes, cosas que eran muy, muy caras y se podían vender muy fácilmente. Pero luego el expolio continuó con los años de robar y saquear, como en este caso estoy hablando, robar pues estos ataúdes, de reutilizar objetos de las tumbas, y pues luego, pues si nos imaginamos en el siglo XVII y XVIII, perdón, XVIII y XIX, cuando viajar a Egipto y traerse a Europa un objeto, un obsequio de allí, desde una momia a un sarcófago, pues acabó quedando vacío totalmente. Claro, ¿sabes? Ahí, en esa época es la que me refiero yo, si ahí también sufrieron saqueos las tumbas que aún no habían sido, pero las que aún no habían sido encontradas. Sí, a ver, el Valle de los Reyes prácticamente estaba vacío. Lo que fue apareciendo ya eran tumbas saqueadas antiguas, y la única, por eso es la única tumba real que aparece es la de Tutankamón, cuando la encuentra Howard Carter en 1922. Claro, que estaba completamente... Que aunque había sido... Sí, pues la gran suerte, aunque no me gusta decir esta palabra, pero pues igual estas cosas que ocurren en la vida, se hizo la tumba arriba de Ramsés VI, si no recuerdo mal tampoco, si no me falla la memoria, y los cascotes de estos trabajos fueron cayendo allí. Ya habían pasado, pues imaginaos que el Valle de los Reyes, o sea, hay lluvias torrenciales de uvas a peras y deja una serie de sedimentos. La tumba ya se había quedado más o menos tapada. Entre el trabajo de esta tumba, los cascotes, etcétera, pues se quedó totalmente tapada bajo la tierra, más luego esa damnatio memoriae que sufre la familia real amarniense, Akenatón, Tutankamón, etcétera, pues acaba borrándose casi el rastro de Tutankamón. Entonces, para los antiguos ladrones de tumbas había desaparecido su registro histórico. No había registro, claro. Y entonces no aparece jamás su tumba hasta que no la encuentra Howard Carter, ¿sabes? Bueno, pues volvamos a Tanis. Volvamos a Tanis otra vez. Bueno, pues accede a la tumba, en este caso esta tumba que ya estaba saqueada, ¿no? Ya se había abierto, y a esta tumba se le llama, eso es otra cosa que quiero aclarar un poco para que todo el mundo lo pueda llegar a comprender, NRT. NRT es Necrópolis Real, que también es en las mismas letras en inglés de Tanis, ¿no? NRT. Al igual que en el Valle de los Reyes es King Valley, ¿no? Por eso es KV tal, KV cual, y se enumeran las tumbas. La tumba tebana es TT tal, ¿sabes? Dependiendo de la necrópolis se le llama este nombre. Entonces, durante esta charla, iba a decir conferencia, voy a seguir nombrándolo como NRT1, 2, etcétera, ¿vale? Quiero que entendáis que es Necrópolis Real de Tanis. Se encuentra la tumba de Osorkón II, que es el quinto faraón de la 22 dinastía. Y bueno, pues imaginaos, ¿sabes? Una tumba de un monarca que vivió hace 3.000 años. O sea, pues imaginaros ese momento de soledad delante de los restos de un rey de hace 3.000 años. O sea, este hombre estaría pues en su salsa, ¿no? Entró a la cámara y encontró pues el sarcófago de granito gigantesco de piedra con una cabeza de halcón, que albergaba el cuerpo de este faraón, el maltrecho cuerpo.
y los restos del ojor funerario, vasos canopos y algunas piezas, ¿no? Como jarras, etcétera, con el sello y con el nombre del faraón que identificaba a este rey. En esta cámara también había sido preparada para los enterramientos de otro faraón que se llamaba Asmendes, pero fue usurpada por Osorkon II y para enterrar a él y a su padre y a pues, gente un poco de su entorno. Lamentablemente, pues como os decía, los restos orgánicos de estos ajuares funerarios se encontraban en un pésimo estado de conservación, ya que esta zona de Egipto es una zona con una humedad, imaginaos, ¿no? Cerca, es la zona más verde de Egipto, por decirlo así. Y es totalmente diferente, ¿no? A los enterramientos de Saqqara, por ejemplo, de las necrópolis de Saqqara o del Valle de los Reyes, que es una zona desértica y es un clima muy seco y la arena y el natrón de la arena, aparte de todo el trabajo de estar metida bajo tierra, pues se preserva muchísimo mejor cualquier componente orgánico como madera o incluso el cuerpo, ¿no? El cuerpo humano. En estas tumbas, desgraciadamente, los cuerpos estaban en un estado pésimo. O sea, el material como madera, etcétera, lo poco que había también, hay que decirlo, se encontraba en un estado lamentable. Han pasado prácticamente 3.000 años, entonces no quedaba casi nada. Pero los objetos metálicos estaban perfectamente conservados, ¿no? En el interior de la tumba, siguiendo, ¿no? Apareció también los restos de su hijo, Ornagh, que murió un poquito antes de su padre, de Osorkon II, y ostentaba el título, que es un título muy importante, de sumo sacerdote del templo de Amón en Tanis. La otra momia era de la de su padre, el faraón Takelot I, que también se encontraba en un sarcófago reutilizado del Reino Nuevo y se encontró también un poco de piezas de ajuar funerario, vasos canopos y, como decía antes, un poco de jarras, ¿no? Que identificaban a este hombre. Esta es la primera cámara que aparece. Pero también quiero aclarar un poco, ¿no? Que en estas cámaras se tapiaba con otra losa de piedra que daba acceso a otras siguientes cámaras. Pero claro, esto Pierre Montet no lo sabía. O sea, esto lo iba descubriendo conforme iba entrando, iba haciendo esos trabajos de arqueología, de restaurando las piezas, sacándolas de allí. Porque imaginaos, o sea, los ladrones de tumbas y los ladrones en Egipto en ese momento afloraban, salían de entre las piedras. Y un tipo de descubrimiento de esta magnitud, imagínate, atraería a cualquier delincuente de la zona seguramente para hacer lo que hiciera falta, ¿no? Para llevarse algo. O sea, imagínate el valor, ¿no? Jade, de cualquier objeto de esta índole, claro. No tiene precio, ¿no? O sea, en el mercado negro es algo que no haría, vamos, desatar la locura a cualquier persona amante de Egipto. Pierre Montet accede a la siguiente cámara unos días después y se encuentra con los restos de otro faraón y el enterramiento de otro faraón, que son el faraón Soseng III. Esta siguiente tumba sería la nombrada NRT 2 y es una habitación un poco toscamente labrada, ¿no? Así abrupta, junto a la de Osorkon II. Y se encontraron pues, otros objetos de otro faraón, otra tumba cerrada de un faraón que se llamaba Paimi I. Igual, pues empieza a encontrar objetos de muchísimo valor, objetos de plata, de oro. Y aquí, en este momento, este hombre, Pierre Montet, se da cuenta de que lo que ha encontrado no es simplemente una tumba de la época, no es una tumba real, sino que esto es una necrópolis. Pues imagínate el momento de júbilo de este hombre, de decir, hostia, voy a ser el mejor egiptólogo de la historia. O sea, hasta el momento Howard Carter ha conseguido todos estos méritos con la tumba de Tutankamón. Hostia, yo me voy a encontrar aquí algo increíble. Pero bueno, por ahora todo lo que había encontrado había sido saqueado, ¿no? Quedaban objetos, pero no era, pues, imaginémonos, ¿no? La magnitud de la tumba de Tutankamón. Llegados a este momento tengo que aclarar también que este tipo de estructura de las tumbas es lo que decía antes, que son totalmente diferentes a la del Valle de los Reyes. O sea, es que son habitaciones de piedra con una decoración mínima, no tiene nada que ver con estas tumbas que vemos luego en el Valle de los Reyes, con un pasillo de entrada, 7 cámaras, la cámara real gigantesca, bueno, esto no tiene nada que ver. Esto es otra época de Egipto, en un momento muy diferente de Egipto. Y para desmentir un poco esto que siempre se ha dicho, que era una civilización que siempre mantenía las mismas formas y que se hacía todo de la misma manera, pues con estas cosas nos damos cuenta de que durante 4.000 años no puedes mantener las mismas formas, ¿no? O sea, todo evoluciona y todo cambia dentro del mundo de la historia. Sí. Llegamos al 20 de marzo de 1939 y en este momento es el momento mágico, ¿no? para Pierre Montet.
donde haría el descubrimiento uno de los más emocionantes de esto. Que durante todo el día los compañeros que trabajaban con Pierre Montet lo oían ahí como oído, ¿no? Un poco oído, diciendo todo el rato Susenes, esta es la tumba de Susenes, en la tumba de Susenes. Estaba como obsesionado, ¿no? Con este faraón, porque habían aparecido objetos de este faraón prácticamente desconocidos casi en la época, y este hombre decía, hostia, me voy a encontrar la tumba de Susenes I, ¿sabes? Y estaba obsesionado con él. Entraría en esta NRT3 y se da cuenta de que realmente acaba de llegar a una cámara intacta. O sea, vamos a imaginarnos, ¿no? A ponernos en la piel de este hombre, porque esto sería uno de los momentos más importantes, yo creo que si no el más importante de su vida. Nada más entrar dentro de la cámara, que estaba un poco mejor decorada, ¿no? Que las de estos otros faraones anteriores, aparecen vasos de oro, vasos de plata, vasos canopos, collares, brazaletes, oro que relucía por el suelo allá donde mirara, ¿no? Pierre Montet creyó que se trataba, ¿no? De esta tumba, la de Susenes I, y bueno, imagínate en el momento, ¿no? Se encontró el cartucho real de este faraón en un plato, en unas páteras que se llaman, no pateras, quiero aclarar que las páteras son unos platos de ofrendas, ¿no? Que normalmente suelen tener dibujos de agua, un poco pues, haciendo referencia al Nilo y a esas crecidas del Nilo y a lo que es vida, ¿no? para Egipto. Se encontraba el cartucho real de Susenes, pero luego descubriría realmente que esta inscripción de las decoraciones eran una conmemoración por unos trabajos hechos que el faraón Susenes había dado a este personaje, ¿no? Era el enterramiento de un alto mando militar, de un oficial militar que sirvió al faraón y que tuvo la gran suerte de hacerse enterrar con su monarca ahí. O sea, que tuvo que ser una persona relativamente importante, o sea, una persona muy, muy, muy importante, ¿no? para este Susenes I. En este ajuar, bueno, o sea, yo lo estoy contando ahora mismo, pero yo que lo he visto el ajuar funerario de este funcionario, de este trabajador, de este militar. Tengo que deciros que no tiene desperdicio por ningún sitio. Los platos que aparecen en estas páteras que os cuento podrían formar parte de cualquier museo de arte moderno hoy en día. Y estoy hablando que son unas figuras, unos platos, un material que trabajado en oro, plata y electrum. O sea, una verdadera obra de arte. ¿Por el diseño te refieres? Que tenía un diseño moderno. Sí. O sea, verdaderamente sorprendente, alucinante. Un Nada trabajo que ver de orfebrería exquisito. Con otros. Sí, no, pero es que el ajuar funerario, ¿no? Sí, es algo diferente, porque aquí ya se mezclaba en el trabajo de orfebrería oro, plata, o sea, trabajar, soldar y hacer un objeto de electrum, plata y oro. O sea, es un trabajo maravilloso. Y luego ese trabajo de orfebrería, detallado de las piezas, con esos dibujos. O sea, de hecho, existe un plato, que tengo que resaltarlo, que parece andalusí, pero, o sea, totalmente arte andalusí, con ese trabajo de recorte de piedras, como un poco de collage, ¿no? Está hecho con teselas de piedras preciosas. Y lo ves y realmente piensas, o sea, alguien se ha confundido y lo ha cogido un museo de la época andalusí y lo ha colocado aquí, vamos. O sea, es que es un trabajo... Bueno, tiene que tener influencia, ¿no? Alucinante. El arte andalusí tiene que tener influencia de alguna manera, Sí, directa o indirectamente, ¿no? Sí, por el norte de África, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, estamos hablando de unos miles de años de diferencia, ¿no? Entre un estilo y otro. Sí, claro. Entonces es una explosión diferente, es una pieza única realmente. Bueno, que me voy por las ramas y no, como siempre. Este personaje, pues como decía, tuvo que ser alguien muy, muy importante para acabar enterrado dentro de las dependencias funerarias del faraón. Y aparte, pues bueno, de todo esto, cuando se acerca a este ataúd, un ataúd sellado, cerrado, y lo abre, pues se topa con que este faraón tiene una máscara de oro, que igual, pues yo la que la he visto me parece... No puedo decir que una de las más bonitas que he visto, porque sin lugar a dudas la máscara más bonita que he visto en mi vida es la de Tutankamón, como os decía antes, pero es un trabajo verdaderamente labrado y trabajadísimo para una persona que no es de la realeza, ¿no? Que no es un faraón. Era una preciosidad de máscara de oro, o sea, puro oro. Ahora voy a nombrar
el nombre de este general, que bueno, que es un poco Estamos intrigados. innombrable. Sí. Este faraón se llama Wende Yawenjeb, así como te lo he dicho. Vale. Yawenjeb. Ya me acuerdo ya. Que va, no. Wende Yawenjeb, para que lo tengáis claro. Aparte, ostentaba los títulos de general de los ejércitos del rey, sacerdote de Homsu y sacerdote de Osiris, entre otros cargos. Esta tumba contenía 5 cámaras y algo que atrajo la mirada de Pierre Montet fue pues, un maravilloso ataúd de plata maciza con cabeza de halcón. O sea, estamos hablando de plata en Egipto. Quiero aclarar también que la plata en Egipto era muchísimo más cara que el oro, pero muchísimo más cara que el oro, porque no existían minas de plata en el país y había que exportarlo. Principalmente nos imaginamos que del Líbano, toda esta zona, e incluso las malas lenguas, que yo no lo puedo decir a ciencia cierta, incluso de España. La plata era muy cara porque había que fundirla a otra temperatura, era más difícil y más dura para tallarla y para trabajarla, y era un material que se exportaba, era carísimo. Pues aquí, por primera vez en la historia de la arqueología y de la historia de la egiptología, aparece un ataúd de plata maciza con cabeza de halcón. O sea, tenemos que imaginarnos lo mismo, o sea, lo que le pasaría a la cabeza a este hombre, o sea, un ataúd de plata maciza. Este hombre se quedaría perplejo delante, ¿no? Sí. El ataúd estaba sobre un podio de madera, ¿no? Rodeado con todos sus tesoros, vasos canopos, pequeños ataúdes antropomorfos de plata. Me refiero a antropomorfos con el cuerpo humanoide, más o menos momiforme, y con una cabeza de halcón, también en plata maciza, que albergaban lo que se cree que pudieran, porque no quedaba nada dentro, evidentemente, porque se habían desintegrado, las vísceras de este faraón, ¿no? Cuando Montet se asomó dentro del ataúd también y quitó la tapa del ataúd, pues se encontró con otra máscara de oro preciosa, una máscara funeraria de oro macizo que cubría la cara de este faraón. Estaba delante de un faraón que también, igual que casi todos estos faraones, desconocido en el momento, que era Sesong II. Y sobre los restos de su momia, pues también se encontró un enterramiento de un ajuar funerario con una veintena, si no recuerdo mal, de pectorales de oro, brazaletes de oro que llegaban hasta la altura del codo, unas sandalias de oro, y etcétera, ¿no? Que decoraban el cuerpo del faraón. En ese momento Montet se da cuenta de que este descubrimiento no puede estar desprotegido, ahí, como os decía antes, y tiene que pedir ayuda al Cairo. Para que lo protejan soldados, ¿no? Y policías. Porque cada paso que daba había oro y plata, ¿no? O sea, en cada hueco que había en el suelo había algo de gran valor arqueológico y económico. En esta cámara también estaban los cuerpos de otros 2 faraones, Sigamón y Susene II. Y tiene que aparecer esa gente a custodiar las cámaras, porque vamos, estaba claro que en cualquier momento podían robar. Y tras esta cámara aparecería y reviviría otra vez, ¿no?, que lo que unas décadas antes vivió Howard Carter al descubrir la tumba del faraón niño. Ahí detrás, justo de ese muro, se encontraba la cámara real del faraón Susanes I. Por fin había logrado encontrar lo que tanto tiempo lleva buscando, y de la casualidad de la vida, ¿no?, o esta causalidad de la vida le llevó. Era la cámara real de este faraón. Detrás de ese bloque descansaba el cuerpo del anciano Susenes, que yacía ahí sin ser molestado casi 3.000 años. En ese suelo que justo que entraba él contaba, ¿no?, que se paró porque en ese suelo no había pisado nadie desde hacía casi 3.000 años. O sea, y luego, pues cuando pudo encender y ver lo que rodeaba en ese enterramiento, lo denominó, según tengo entendido, que no sé si será un invento de algún periodista de la época, que lo rodeaban tesoros dignos de las 1001 noches. O sea, imaginaos solo por un segundo ese momento en el que un arqueólogo entra dentro de una tumba que nunca nadie ha vuelto a entrar después de casi 3 milenios, enciende una luz y, como Howard Carter, encontrarte rodeado de
ese último momento, de ese último segundo que unos ojos humanos vieron hace 3.000 años. O sea, yo creo que tiene que ser para lo que has nacido, vamos. Claro, es lo que claro. siempre he pensado. De hecho, Más me emociono más para incluso. él, ¿no? Sí, Ya, o sea, ya para... yo que no soy... Bueno, sí, tú... imagínate. Yo menos, Sí. y es como alucinante, ¿no? Pensar que que había pasado ya hacía ya 3.000 años que no... Es como Sí. insólito, ¿no? Yo no sé, Es alucinante, es alucinante. Yo creo que tiene que ser... Sí, es un momento mágico, algo emocionante. Yo, de hecho, o sea, siempre se lo comento a amigos, y yo creo que incluso te lo he comentado a ti más de una vez. He releído el libro de Howard Carter, El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y hay aún partes del libro que los sigo leyendo y me emocionan. Realmente lo que he leído sobre Pierre Montet y los artículos que he leído sobre él y de su descubrimiento y todo, pues me ha pasado exactamente lo mismo. Cuando describe lo que encuentra en la tumba y cuando llego a ver los tesoros que hay en la tumba, veo las fotos de los tesoros, bueno, pues yo me emociono. ¿Qué quieres que te diga? Lo siento mucho, pero soy así de... es alucinante. Ese momento yo creo que tiene que ser... Por eso has nacido, ¿no?, para tener ese momento en tu vida. Y yo creo que hay elegidos en esta vida para eso. Montet se quedó atónito, ¿no? Por primera vez en la historia, y lo digo así de claro, por primera vez en la historia se acaba de descubrir la tumba de un faraón egipcio intacta. O sea, nunca jamás nadie, después de ese último día de ese sepelio, había entrado a esa tumba, a esas pertenencias reales. Por el suelo había pues esparcidas, jarras, copas, votivas de oro, plata, sofisticadísimos platos de oro y electrum, como os contaba antes, el material que había, pues la madera, el material orgánico, se encontraba desgraciadamente descompuesto, y lo poco que he llegado a ver pues estaba en una pésima... Estaba destruido totalmente. Pero aún así había objetos por todos los lados. Y frente a él, pues majestuoso sarcófago de granito rosa. Tengo que decir también, como os decía antes, reutilizado. Este sarcófago se había sacado de la tumba y había pertenecido al faraón Merneptah, que fue el hijo y sucesor de Ramsés II, ni más ni menos. Y él pues se lo llevó. De hecho, me gustaría que pudierais ver, buscar en internet y buscar sobre todo el tesoro, ¿no? El tesoro de Tanis, el tesoro de los faraones de plata, que es como se le conoce. Y entre ellos va a aparecer este sarcófago de granito rosa, que en el interior es que es una maravilla. O sea, me gustaría mucho que llegarais a ver el tesoro real, porque merece la pena. Es digno de ver porque no tiene nada que envidiar, y sí, ¿no?, al de Tutankamón. Siguiendo con el descubrimiento de este hombre, pues cuando retiró la tapa del sarcófago, en su interior había otro sarcófago de granito negro. Y bajo este granito, al retirar la tapa pesadísima de este ataúd de granito negro, pues se encontró con otro ataúd de plata macizo de 90 kilos, con incrustaciones de oro. 90 kilos de plata maciza, Jade. O sea, hay que imaginarse en ese momento. No tiene, yo creo que es indescriptible. Y luego tiene una belleza, o sea, como decía, es indescriptible. Nunca antes habían aparecido ataúdes de plata, ¿no?, en ningún yacimiento ni en ninguna tumba. Al día siguiente de la apertura, evidentemente, más o menos unos 4 días después, asistió el rey de Egipto en ese momento, que era el rey Farouk, al igual que otros asistentes, pues altos mandatarios de la zona y la aristocracia de ese momento, de esos años en Egipto, para hacer la apertura del sarcófago de plata. Y dentro, pues, descansaba sobre una lámina de plata el cuerpo del rey con una máscara de oro que es, bueno, a mí por lo menos me emociona cada vez que la veo también. Es preciosa, o sea, tiene trabajo de lapislázuli, incrustaciones de vidrio en los ojos, con su barba, es una máscara, de oro macizo. No es tan pomposa, ¿no?, por decirlo de una manera, como la máscara funeraria de Tutankamón, pero es una preciosidad, es una belleza increíble. Evidentemente se nota, ¿no?, en una época, como os decía, la dinastía 18 a estas dinastías que eran un poco más pobres, si se le puede llamar así. La momia estaba rodeada de docenas y docenas de amuletos
pectorales, o sea, ya no le cabían más sobre el pecho, al igual que Tutankamón, collares de oro y piedras preciosas de un trabajo que, si le tengo que escribir con una palabra, sería magno. O sea, es la palabra que puedo obtener como mínimo. Había unos collares que se le llaman collares Seviu, que son unos collares de cuentas que, para poneros un poco en contexto, nos tenemos que imaginar aquellas antiguas monedas de 5 duros del agujero, ¿verdad? Sí. Que pues eran piezas de oro macizo que hacían unas 5 vueltas del collar, que llegaba a pesar más o menos entre 8 y 10 kilos de oro puro. Y este tipo de collares llevaban un contrapeso en la espalda que hacía, pues imagínate, 8 o 10 kilos de oro en el cuello. Pues imagínate la incomodidad, ¿no?, de estas piezas. Pues llevaban un contrapeso para equilibrarlo y que no fueran tan incómodas. También siempre he pensado que este De tipo oro de... también. De oro macizo, oro El macizo. 10 contrapeso kilos también. de oro macizo. El oro, claro, por supuesto. Con el nombre del faraón, con sus sellos reales y esas inscripciones: hijo de Ra, buen rey, Sarra, etcétera, etcétera, de Subiti, etcétera, etcétera. Todas estas condecoraciones de reyes, ¿no?, como tenían todos. Creo que sus brazos, no sé, no voy a decir un número exacto para no, por si algún erudito también me oye, que no me critique, como siempre pasa en este rollo, pues que creo que llegaba más o menos desde la muñeca hasta más arriba del codo, todo uno detrás de otro, brazaletes de oro macizo, con piedras preciosas tallados, con inscripciones religiosas como el escarabajo Geper. Bueno, o sea, por eso antes incidía, y vuelvo a hacerlo otra vez, de que me gustaría mucho que pudierais buscar, a los que escuchen este podcast, información sobre el oro de Tanis y poder deleitaros con la belleza de estas piezas. Luego pues llevaba esos característicos dediles, que eran unos dediles exactamente igual que los dedos de las manos y de los pies, que cubrían todos los dedos de las manos y los pies, de oro macizo. Unas sandalias de oro macizo de tipo ritual funerario no se utilizaban por la incomodidad de andar con el oro, un material duro, pero que se utilizaban era solo pues para ese ajuar fúnebre, era trajo fúnebre. Luego, encima de estos anillos, aparte, y de sus dedos, iba a decir cientos, pero la treintena de anillos que llevaba, que cubrían hasta incluso por encima de los dediles de oro del faraón. No sé, puedo seguir hablando de los collares y de todo el material que llevaba encima de oro. O sea, deslumbró a todos los asistentes a la apertura del sarcófago. Algo increíble. El enterramiento intacto de un faraón del antiguo Egipto, que durante 48 años estuvo como monarca del país, y que, si me permites que cuente un poco, Jade, sobre la vida de este faraón, no consiguió hacer demasiadas construcciones megalíticas como las de Ramsés o como las de otros faraones. Pero os acordáis antes, ¿no?, que os ponía un poco que Pierre Montet había encontrado restos de Ramsés II, ¿no?, esparcidos por allí, por el templo de Amón y por alrededor, que pensó que había encontrado la ciudad de Pi Ramsés. Pues una de las proezas que consiguió este hombre, Susenes I, en sus años de reinado, fue desmontar piedra a piedra el templo y la ciudad que había montado Ramsés II, y piedra a piedra se la llevó y la volvió a montar otra vez en ese emplazamiento de Tanis. O sea, es por eso Pierre Montet encontró tantas piezas de Ramsés II, ¿sabes? Que desconcertó un poco el trabajo de los egiptólogos de la época. Fue para mí un trabajo megalítico. Imaginaos desmontar una ciudad y volverla a montar otra vez en ese emplazamiento. O sea, me parece que es un trabajo increíble, de que solamente hacían los faraones, evidentemente, porque yo pocas culturas conozco que desmonten una ciudad o desmonten un templo y se la vuelvan a llevar, ¿no?, a otro sitio y lo vuelvan a colocar. Me parece que es algo digno de nombrar. Algo faraónico, ¿no? Como se suele decir, por eso de ahí la palabra, ¿no? Algo faraónico. Y en estos momentos de la charla, pues os estaréis preguntando y estaréis pensando, pues, como un descubrimiento así no ha sido tan mediático, ¿no?, si lo nombras de esta forma y con estos tesoros y con estas cosas. Pues aquí viene la historia. Si habéis estado atentos más o menos a las fechas, entenderéis que coinciden con la contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial, desgraciadamente. Y este foco mediático y
toda la prensa del mundo, no estaba como para descubrimientos arqueológicos, como podéis imaginar. Desgraciadamente esto pasó desapercibido, pues, como os decía, ya que el mundo estaba más atento a lo que sucedía en Europa y yo estaba ya pensando bélica. En alguna conspiración secreta, no. Pero claro, no había caído. Había pensado en la guerra civil española, pero claro, no tiene tanta relevancia como la Segunda Guerra Mundial, es cierto, claro. Coincidiría más. Claro, con eso, ¿no? Sí, coincidió con esto que vamos, legalmente paró, ¿no? Europa entera, ¿no? Estaba todo el mundo en pilo. Entonces, como os decía, los focos mediáticos, la prensa de la época, la radio, todo estaba centrado simplemente en lo que Hitler y lo que se movía, ¿no? En esta contienda, en esta Segunda Guerra Mundial. Montet era francés, ¿no? Como os decía antes. Su país había entrado el ejército alemán y tuvo que abandonar la excavación. La dejó protegida, pero bueno, también hay que pensar que tú, en un momento de desestabilidad, como pasa en un momento bélico, en una guerra, tú te vas a echar de este país y conocemos todos un poco, ¿no? Cómo funciona todo en Egipto. Egipto no es un país es un país que cualquier cosa te puede pasar en Egipto o cualquier cosa puede ocurrir, lo que sea, ¿no? Entonces, no se sabe si llegaron a robar o llegaron a desaparecer objetos, pero bueno, él se confió, tuvo que volver con su familia y con su gente a su país, estuvo, pues creo que unos 3 o 4 años más o menos. El tiempo que estuvo ocupado por los alemanes. Si no recuerdo mal, Jade, tú también que eres un poco más experto en esta materia, me puedes aclarar si fueron 2, 3 años, ¿no? Pero sí, un par de años, más o menos. Por lo menos un par de años de... Sí, de ocupación, ¿no? en Francia. Cuando terminó pues, esta ocupación, pues él volvió otra vez a Egipto con aquellos trabajadores que trabajaron con él. Y descubrió unas cuantas cámaras secretas más, unas cuantas tumbas reales intactas de algunos reyes, de algunos príncipes. Pero bueno, como pasa siempre, pues esto pasó un poquito, porque después de la guerra viene la posguerra, hay que restabilizar un continente prácticamente, por decirlo así, y pues ahí quedó la cosa. Desgraciadamente no tuvo esa importancia, ¿no? Como la que tuvo Tutankamón. Tutankamón eclipsó el mundo entero, eclipsó todos los medios de comunicación existentes durante varias décadas. Y como no sé si sabrás, Jade, pero hasta incluso se hacían anuncios, ¿no? En el periódico con productos que tenían el nombre de Tut, ¿sabes? Eclipsó el mundo entero, ¿no? Sin embargo, este pobre Pierre Montet se fue a la tumba en los años 60 sin ese mérito de haber encontrado un descubrimiento de esta época. Desgraciadamente, por eso quería hablar de esto y quería que fuera nombrado y que si llega a 10 o a 100 o a 1000 personas, pues que tenga ese pequeño reconocimiento y que, no sé, quería rendir este pequeño homenaje a Pierre Montet, que me parece uno de los egiptólogos más precisos de la época, junto a Howard Carter, gente que cambió la metodología de trabajo en las excavaciones, gente meticulosa en su trabajo y que abrió ese campo a la egiptología y a la arqueología en el país del Nilo. Entonces creo que merece totalmente... Pues sí. Y más, un podcast o 1000. Nosotros somos fans de lo no mainstream, de lo no mediático, ¿no? Y tiene esa chicha, ¿no? De que es algo que no está tan machacado como Tutankamón, ¿no? Sí. Que no le quita mérito, pero claro. Joder, encontrar información de este tipo también expuesta como lo has expuesto tú, está muy guay. Gracias. Y luego, por ejemplo, todo esto que nos estabas hablando, ¿hay algún sitio donde se pueda ver o está expuesto en algún museo? Sí, existen piezas, si no recuerdo mal, incluso en el Louvre de Sussenes. En el Metropolitan de Nueva York existen también algunas piezas de estos ajuares funerarios de la época de Tanis. Y luego prácticamente casi todo el tesoro, máscara funeraria, etcétera, se encuentran en la Plaza del Tajarir, que ahora creo que los están moviendo, ¿no?, a este nuevo museo en Egipto. Prácticamente está todo expuesto, y con este nuevo museo, que casi todo lo que se encontraba escondido, ¿no?, en los sótanos del Museo de Egipto, en la Plaza del Tajarir, pues
pues ahora mismo van a estar puestos ahí todos en el nuevo museo y la gente que vaya lo podrá disfrutar. De aquí a unos años me imagino que ya estará todo fuera y se podrá saborear Pero bueno, existe, por ejemplo, aún para aquellos que no van a poder ir a Egipto o no van a poder ir al museo, buscarlo, ¿no? Como el oro de Tanis, los faraones de plata, el oro de Tanis, Susiones I, y van a poder ver todo eso. Merece la pena, como te decía antes, Jade, lo vuelvo a decir otra vez, por enésima vez, que merece la pena ver estos objetos porque son de una riqueza, bueno, que no tiene, es indescriptible, son una verdadera maravilla, un trabajo alucinante. Y merece la pena. Yo me tengo que confesar que no me había documentado para nada cuando hablamos del tema que ibas a tratar. He preferido que me lo fueras descubriendo tú poco a poco y bueno, y a partir de ahora ya sí que ya ahora en cuanto acabemos voy a ponerme a mirar eso porque quiero ver esos anillos y todo eso que estabas comentando. De hecho, quería comentar una cosilla así un poco, ya que estamos hablando de los tesoros, si hay tiempo, que no sé si hay tiempo. Sí, no. Por ejemplo, uno de los objetos, bueno, de los muchos, ¿no? Pero hay unos muy pequeños objetos que tienen como unos 2 o 3 centímetros, 4 a lo sumo de tamaño, o sea, centímetros muy pequeñitos. Eran unos colgantes que aparecen en la tumba de este innombrable general del ejército de Susiones I, Wenjet Wenyao. Este hombre se cree, esto lo sé por una egiptóloga que se llama Rosa Puyol, que de hecho tiene unas conferencias por ahí también, no sé si estarán publicadas por internet, yo las he visto por otra parte. Y esta mujer habla de, pues, ¿no? un poco de la magia y pues, del trabajo que tenía, que no era aleatorio, ¿no? Cada pieza. Todas las piezas en Egipto, o casi todas, sobre todo en lo que es funerario, ¿no? Lo que son ajuares funerarios, toda tenía una connotación religiosa que no se faltaba ninguna, o sea, eran exactos. Todo tenía se podía leer perfectamente y tenía una función, ¿no? en la muerte y en la resurrección del monarca, del faraón. Pues existen miden unos centímetros, es un toro apis hecho de toro apis muy pequeñito, de unos 2 centímetros 3, que era un colgante, era el toro apis que era sagrado en Egipto. Para no entrar más en detalle no lo voy a explicar. Pues este general, cuando llegó a tener este alto poder, que pues no desechó esta pieza, ¿no? Lo que hizo fue llevar a un orfebre y le trabajó. Le puso este disco solar que el toro apis lleva en la cabeza, se lo fundó de oro. Todo esto estoy hablando de un trabajo milimétrico. Y le hizo una pequeña capilla de oro totalmente decorada, con una pequeña puerta que se abría, que esto era un colgante que llevaba en el cuello. Como este objeto, existen de faraones de esta época, encontrados in situ ahí por Pierre Montet, un montón de otros colgantes de la misma índole. O sea, trabajos minúsculos, milimétricos, de una exquisitez de orfebrería sin parancón. O sea, no tiene desperdicio verlo. Y sobre todo, cuando llegas a leer la medida de esa pieza, porque verla ya no tiene, o sea, ya es de decir, no es imposible que alguien pudiera llegar a hacer este tipo de trabajos hace 3.000 años. Pero sí es así. Así es. Y me gustaría que lo pudierais llegar a encontrar, porque, o sea, que lo llegarais a buscar, perdón. ¿Y porque merece la pena? ¿Tiene algún nombre? Vas a tener que trabajar del nombre, Jade, de este general, Wenjet Wenyao, pero si pones los tesoros de Tanis, me imagino que te van a llegar a salir. Y aparte vas a ver la máscara de este hombre, que también es muy bonita, tiene ese tocado Nemes también, como tenían los faraones, y sale su tesoro. Aparte salen estas páteras que te decía, que son preciosas, y vas a ver un montón de piezas, por ejemplo, de este hombre, que ya cuando te vayas a sus senes vas a decir, madre mía, no me puedo creer que esto lo llevara este hombre, porque también se hizo la reconstrucción dentro con los huesos, creo que fue por ahí por el 90 y pico, principio de este nuevo milenio, se hizo una reconstrucción de los huesos de este hombre, que murió siendo un hombre muy anciano, y pues tenía abscesos, como siempre pasaba en Egipto, ¿no? Pues ya casi ni le quedaban dientes, tenía problemas en la columna, pues el hombre murió de muerte natural, ¿no? Siendo muy mayor. Y se hizo una reconstrucción de su cara, que también vais a poder encontrar en internet si ponéis reconstrucción facial de Susiones I, y va a aparecer. A mí, personalmente, no me acuerdo qué revista lo publicó ya hace muchos años y lo pude llegar a ver. De hecho, escribí
en mi cuenta que tengo de historia, de Instagram, escribí un artículo, como muchos que he hecho, ¿no?, sobre los tesoros de Tanis, y hablé en especial de Susene. Y puse una foto, ¿no?, de la foto de Susenes. Cuando lo vi la primera vez me impactó porque por primera vez delante de mis ojos tenía la cara de cómo pudo llegar a ser este hombre, ¿no? Este Susenes, primero un poco desconocido para el mundo, pero para mí pues merece todos mis respetos como monarca egipcio antiguo y como un rey, ¿no?, que vivió dignamente y que hizo grandes proezas en la antigüedad. Bueno, pues como solemos decir nosotros que nos gusta, esto está excelente. Muchas gracias. Pues nada, ¿algo más que añadir? ¿Te ha quedado en el tintero? No, yo creo que porque ya sería entrar en temas, en materia, en comparativa, en cosas, entonces no me gusta mucho comparar. Si vemos que a la gente le mola, podemos hacer una segunda parte, a lo mejor más específica, y si no, otro día hablaremos de otra cosa también, si te apetece y has estado a gusto. Sí, he estado muy, muy a gusto. La verdad ha sido una charla con un amigo, exponiendo un tema que me encanta y que me he trabajado durante un montón de años, y me gusta mucho pues poder hablar así, sin tiempo, y lo que te digo, por lo menos con un amigo, ¿sabes?, con una persona especial que es en tu caso, que te aprecio mucho, ya lo sabes. Y me encanta tu proyecto, me gusta mucho tu iniciativa, este proyecto que has iniciado y las cosas que quedan, que no sé si los oyentes lo saben, pero bueno, de ahí te dejo esas presentaciones para ti. Poco a poco. Me gusta mucho lo que haces. Es nuestro proyecto, quiero decir, proyecto mío y de todo el mundo que quiera colaborar, ¿no? Es un poco, aunque sea yo el hilo conductor, pero es un punto donde aprender cosas, donde cada uno aporte lo que le guste y crea que pueda. Ha sido un honor para mí, desde luego, poder tener esta charla contigo, Jade, y nada, te doy las gracias, como siempre. Igualmente, bueno, y nada, falta también que nos comentes un poco forma de contacto. Yo sé que tienes una cuenta de Instagram y tal, pero sí, coméntanoslo, y por si alguien quiere preguntarte algo o lo que sea, y bueno, y también que te sigan porque publicas cosas muy interesantes. Muchas gracias. Pues sí, mi cuenta es una cuenta de Instagram, de Instagram, que se llama Historiagram79, y nada, pues la tengo para todo aquel que quiera aprender o que me pueda dar incluso información, como me pasa en ocasiones, pero también aclarar dudas, y que sirva pues un poco como un libro virtual que existe ahí para que cualquiera que quiera o tenga algún tipo de duda, si encuentra en alguna de mis publicaciones resolver esa duda, pues, o aprender algo, ahí está, de manera gratuita. Genial. Esa divulgación histórica, y que me encanta compartir con todo el mundo, porque creo que es algo que hay que compartir, la historia y los conocimientos, y ahí está, ahí estoy para eso. Y nada, también quiero decir que voy a hacer una serie de conferencias. Ahora el 3 de febrero tengo una que voy a impartir aquí, gracias al ayuntamiento del pueblo donde resido, Finestrat, el ayuntamiento de Finestrat, y voy a hacer una conferencia sobre la música en el Antiguo Egipto. Tengo otra que está en el tintero, y nada, pues voy a intentar dedicar también un poco mi tiempo a hacer unas conferencias por ahí, en ayuntamientos, colegios, institutos. Estoy abierto a cualquiera que quiera contactar conmigo para hacer una charla por ahí, pues que se ponga en contacto conmigo por Historiagram79, y muy gustosamente les atenderé. Lo pondremos también en los comentarios, el link a tu perfil de Instagram, por si alguien quiere contactarte, que seguro que habrá alguien por ahí que muy le pueda interesar. Lo haré. Pues bien. Nada, Negro, muchísimas gracias, y te despido, y te esperamos por aquí para cualquier otra ocasión, lo que quieras. Cuando tú quieras. Venga, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. y hablamos. Y nada, despediros, hasta la próxima. No sé de qué vamos a hablar en el próximo podcast, pero os espero a todos. Un saludo.